Vamos a continuar con la presentación de transformadores de medición. Recordemos que ya vimos lo que son los transformadores de corriente en una primera parte. En esta segunda parte vamos a ver los transformadores de potencial o transformadores de voltaje, o TP, o PT, o los VT, ¿no? Como se expresa en algunos textos. ¿Ok? Vamos entonces a iniciar la presentación. Mi nombre es Rolando Leal, Rolando José Leal Pérez, ingeniero electricista, y bueno, aquí está mi correo por si desean escribir o consultar, hacer algunas preguntas en cuanto a este tema eléctrico o cualquier otro tema que tenga relación con transformadores o con el sistema eléctrico, ¿no? Si la sé, la respondo. Si no, pues entonces seguro la investigo. Y si no, pues les digo. Muy bien. Entonces, esta presentación tiene un contenido. El contenido consiste en un objetivo, alcance, la referencia, a qué nos referimos o a dónde nos remitimos cuando hablamos de los TP, de norma internacional o nacional mexicana estamos hablando. Como les decía, es la segunda parte de los transformadores de medición. En esta oportunidad o en esta parte vamos a hablar de transformadores de potencial. En la primera parte hablamos de los transformadores de corriente y abajo en la descripción les voy a dejar el link por si quieren consultar también ese video. Hablamos de algunos fundamentos del transformador de potencial. Igual que en los transformadores de corriente, queremos llegar al mantenimiento preventivo que se realiza o a los ensayos que se le realiza a los TP. Pero para poder llegar aquí, tenemos que conocer los fundamentos del transformador de potencial. Algunas funciones, sus características principales, cómo se conecta, los niveles de precisión, que es lo que nos vamos a encontrar cuando tengamos al frente un TP, los datos de placa, y finalmente entonces vamos a ver cuál es el mantenimiento que se realiza, las pruebas eléctricas que se le realizan, cómo se hace la conexión y cuáles son los valores esperados para estas pruebas de mantenimiento de los TP. ¿Ok? Objetivo y alcance. En el objetivo, igual que en la primera parte, tenemos que conocer las principales características de construcción y funcionamiento de los transformadores de medición, así como el mantenimiento básico recomendado. Les decía, vamos a llegar aquí al mantenimiento básico. Este es el objetivo final, el alcance final, es ver cuáles son las conexiones que se le realizan o que se realizan a los TP para hacer las pruebas, las diferentes pruebas que marcan las normas. Y vamos a hablar de los TP, transformadores de potencial. ¿Okay? En las referencias, hacemos referencia al Standard Maintenance Testing Specification, es la ANSI NETA MTS, es una norma norteamericana, es una norma de Estados Unidos. Y aquí nos dice esta norma qué debemos hacer por cada uno de los equipos del sistema eléctrico. ¿Qué le hacemos? ¿Qué pruebas le hacemos? ¿Qué mantenimiento le hacemos a cada uno de los equipos? También vamos a hacer referencia a los requisitos del estándar de la IEEE para transformadores de instrumentos, también llamados de esta forma, transformadores de instrumentos, transformadores de medición. Y ese estándar es la IEEE C57.13. Y por supuesto, nuestra norma de referencia nacional, estamos en México, y hoy es 16 de noviembre del 2023. Hacemos referencia al procedimiento de pruebas de campo para equipos primarios de subestaciones de distribución de la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad es la empresa eléctrica, bueno, que hasta hace muy poco tenía el monopolio, todo el sistema eléctrico mexicano estaba regido o dirigido por esta Comisión Federal de Electricidad. Y aquí en México lo conocemos como el SOM 3531. El SOM dice qué pruebas le vas a hacer a los equipos y cómo las vas a hacer, cómo vas a hacer las conexiones. Entonces, a estas tres normas hacemos referencia, dos Estados Unidos, una que tiene que ver con la norma de referencia mexicana. Bien, ¿cuál es la función de los TC y los TP en el sistema eléctrico? Decíamos que los TC y los TP son los tipos de transformadores utilizados para convertir las corrientes y los voltajes del sistema eléctrico en valores manejables
por los equipos de protección y medición, es decir, los medidores de energía y los relés o relevadores, como también se le dice. Y vemos que aquí tenemos un transformador de corriente, tenemos que los TC se conectan en serie con la línea o con la barra. En este caso, bueno, tenemos una barra, ¿no? Se interrumpe y aquí metemos o colocamos el TC. Y la idea de esto es que si por aquí circula una corriente nominal, que si yo la voy a poner en 100 amperes, bueno, entonces en el secundario del TC va a circular igualmente una corriente nominal, que de acuerdo a la IEEE, a las normas americanas, es de 5 amperes para transformadores de instrumentos o transformadores de medición. ¿Okay? Bueno, por supuesto, si aquí circula 50 amperes, de acuerdo a la relación de transformación, entonces aquí van a circular 2.5. Si hacemos referencia, por ejemplo, a TC que están construidos bajo norma IEC, la norma europea, entonces esta norma de Europa maneja en el secundario de los TC 1 ampere. ¿Okay? Entonces vamos a ver en muchos lugares de Latinoamérica donde los TC son la corriente nominal secundaria es de 1 ampere. Y estas corrientes entonces son manejables por los equipos de protección, de medida y de control que están en el edificio de control de la subestación. No es lo mismo meterle 5 amperes a un relé a meterle 100 amperes a un relé. Por supuesto que sus características de construcción van a cambiar, van a ser distintas y seguramente se va a encarecer el equipo. Con los TP, que es lo que nos compete hoy, transformadores de tensión, transformadores de voltaje, transformadores de potencial, los TP, los PT, los VT, como los queramos llamar, están conectados a un solo punto, se conectan en paralelo con el sistema eléctrico. Se conectan acá y el otro extremo está a tierra. Y bueno, supongamos que por aquí están circulando, le vamos a colocar en un sistema eléctrico de 115 kV, por ejemplo, 115.000 voltios. En un sistema eléctrico de 115.000 voltios. Cuando hablamos de eso, miren, supongamos estas tres líneas que tenemos aquí del lado derecho. 115.000 voltios nos referimos al voltaje de línea a línea, 115.000. Estos son los datos que aparecen en la placa de los equipos, 115.000. De línea a línea, de línea a línea y de línea a línea. Igualmente de esta línea hasta esta línea, 115 kV. Ese voltaje, de aquí hasta aquí, entonces tenemos igual 115 kV. ¿Sí? Ok, pero cuando vamos a los TP, vemos que está conectado no de línea a línea, sino de línea a tierra, ¿no? Porque está en paralelo con el sistema. Entonces, en este caso, vamos a tener que de esta línea a tierra, vamos a tener 115 kV entre raíz de 3. Raíz de 3. Y bueno, ¿cuánto nos va a dar eso? Tenemos que sacar la cuenta, ¿verdad? 67 kV aproximadamente. 67 kV es lo que va a estar viendo el TP, este TP. Muy bien, este TP con 67 kV, entonces va a tener un voltaje en los terminales secundarios. ¿Qué voltaje es? Bueno, normalmente tenemos TP en 120 voltios aquí en los terminales. Y estos 120 voltios es lo que vamos a llevar hasta el cuarto de control. ¿Ok? Para nuestro sistema de protección, de medida y de control. ¿Qué pasa si de pronto aquí en la línea sube mucho el voltaje y llega, no sé, a 70 kV, por ejemplo, 70 kV, aquí en la línea? Subió mucho. Bueno, de acuerdo a la relación de transformación del TP, aquí el TP, el voltaje en el secundario igual va a subir. Voy a decir un número cualquiera. 130 voltios. Y entonces con estos 130 voltios, que igual va a estar viendo
el sistema de protección y de medida, entonces el relé va a decir, oye, 130 voltios es demasiado. Bueno, entonces a través del sistema de control le manda una señal aquí al interruptor y le dice, oye, interruptor, el voltaje está subiendo mucho y el transformador se nos puede dañar. Abre tus contactos. Entonces el interruptor va a abrir los contactos para evitar que se energice el transformador con un voltaje excesivo que pueda dañar al equipo. ¿Ve? Igualmente, los equipos, los medidores. Bueno, el medidor tiene un voltaje, tiene una corriente, y con ese voltaje y con esa corriente puede calcular una potencia, ¿sí? La potencia aparente, los kVA, ¿sí? Los kVA que se consumen para ver la demanda del sistema, pero también tiene el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente, entonces puede saber el factor de potencia, ¿no? ¿Cuál factor de potencia se está manejando en esa subestación? Y a partir de aquí entonces puede saber cuál es la potencia activa, es decir, los kilowatts que realmente se están consumiendo, y la potencia aparente o los reactivos, es decir, los kVAR, los bares que está consumiendo el sistema. Y de esta manera, bueno, puede decir, a ver, señores de la empresa, ustedes tienen que manejar su factor de potencia, tienen que mejorarlo, tienen que, ¿sí? Todo eso nos lo va a decir las medidas, ¿no? Los equipos de medición que tengan o que tengamos conectados al sistema. ¿Y todo a partir de qué? Del insumo que le da los TP y que le dan los TC a nuestro sistema de protección, medida y control. Pues esa es la función de los TC y los TP. En eso consiste. Si nosotros aquí a las protecciones, a los relés, a los batímetros, a los que miden los kilovatios hora, le queremos meter la línea esta de 67 kV directo, pues imagínense, entonces la calidad o la cantidad de aislante que debe tener eso, seguramente va a ser un relé más grande que los mismos TC y los TP que tenemos aquí, ¿no? En equipos extremadamente grandes, más costosos, más dinero, más espacio, más todo. Entonces, eso no nos conviene a nadie. ¿Ok? Muy bien, una vez visto la función de los TC y los TP, vamos a continuar con esta parte de la presentación, que tiene que ver con los transformadores de potencial exclusivamente. Y para ello vamos a irnos a lo que son los fundamentos del transformador de potencial, los TP, función y características. Y aquí tenemos del lado derecho un TP de alta tensión, TP en 115.000 voltios, y del lado izquierdo tenemos un TP que es seguramente de media tensión, tiene otras características, es diferente pero lo mismo. O sea, esto que está aquí está incorporado del lado izquierdo, está incorporado a la imagen que está del lado derecho, solo que del lado derecho tenemos otros elementos como los aislantes para poder aislar precisamente los altos voltajes del sistema de tierra. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo está conformado los TP? Los TP tienen una bobina, aquí dice primary winding, es la bobina del primario. Fíjense que aquí está la terminal de esa bobina del primario, y esta es una bobina, ¿okay? Vueltas y vueltas, ¿okay? Y luego de aquí nos vamos a la terminal, no está dibujado, pero nos vamos a la tierra. Vamos a ponerla por aquí, aquí se ve, ya. Nos vamos a la tierra. Entonces, la bobina primaria tiene una terminal primaria y de aquí se va a la tierra. En la imagen de la derecha tenemos una terminal de la bobina primaria, ¿sí? Y la terminal de la secundaria no se ve, seguramente llega, no sé, a lo mejor aquí, a lo mejor dentro de la caja de conexiones, ¿no? Él va a ser el otro extremo de la bobina primaria. Tenemos un material aislante, está representado aquí como esta parte blanca, y luego tenemos una bobina secundaria.
Aquí tenemos su terminal, ¿no? Una bobina secundaria, la vuelta al núcleo y tiene su salida, bueno, por aquí por detrás. ¿Sí? Tenemos entonces una bobina primaria que rodea a una bobina secundaria y en el medio de los dos hay un aislante. Y los extremos de la bobina secundaria se van a una caja de conexiones y los extremos de la bobina primaria los tenemos en la parte superior uno, así como en la imagen de la derecha, y la otra parte de esa bobina se va al secundario. Hay entre los TP, tenemos TPs o transformadores de potencial de tipo inductivo y de tipo capacitivo. Aquí en los TPs vamos a tener inductivos y, caray, esto sí está horrible. Ok, inductivo y los capacitivos. Los inductivos es como los que acabamos de mencionar. Esto que tenemos aquí son así inductivos. Y los capacitivos lo que tienen es un divisor de voltaje. ¿Qué es eso de divisor de voltaje? Bueno, este que tenemos a la derecha, por ejemplo, entra aquí la terminal del primario. Aquí vamos a encontrar un capacitor, ¿ok? Y dependiendo de su diseño de construcción, podemos encontrar capacitores también a lo largo de la parte interna del aislante. Podemos encontrar capacitores aquí adentro también, ¿no? Capacitores. Y luego, en la parte de abajo, entonces nos llega nuestro cablecito. Solo que si aquí tenemos, por ejemplo, 67 kb fue que dijimos, ¿verdad? Entonces 67 kb, bueno, el divisor capacitivo lo que va a hacer es ir bajando ese nivel de voltaje por cada capacitor que pasa. ¿Hasta qué? Hasta que aquí en la caja que tenemos aquí abajo vamos a tener ya no los 67 kb, sino que vamos a tener unos 15 kb. 15 kb. ¿eh? Pero bueno, ya nuestro equipo sabe, ¿verdad? Que cuando aquí abajo hay 15 kb, aquí arriba tenemos 67. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, para manejar niveles de tensión un poco más bajos y poder entonces conectar esos equipos aquí a la parte de abajo. Y aquí en la caja, como lo estoy dibujando, vamos a encontrar un TP de tipo inductivo, así como lo que vimos aquí del lado izquierdo. Igualito, una bobina que viene de arriba de los capacitores y eso va hasta la terminal de tierra, su otro extremo. Y del otro lado, ¿qué vamos a encontrar? Igualmente, entonces, una bobina secundaria, ¿sí? Y los terminales de esa bobina secundaria vienen a la caja de conexiones. Y ya. De esta manera, entonces tenemos nuestros TP inductivos y nuestros TP capacitivos. ¿Ok? Eso es lo que cambia. Otra cosa importante que debemos conocer aquí, y para esto vamos a borrar lo que hicimos acá, ¿no? Otra cosa importante que debemos conocer es que el circuito eléctrico equivalente de nuestro TP. Pasé, empezamos. El circuito equivalente del TP es importante conocerlo porque a partir de ahí es que vamos a hacer o a saber cuál es el aislante que estamos probando cuando vayamos a las pruebas de resistencia de aislamiento. Pero fíjense, aquí llega entonces nivel de tensión de 67 kV. De aquí, esos niveles de tensión pueden viajar por la carcasa del equipo o a través del aislante, sobre el aislante o a través o atravesar el aislante y se van a tierra, ¿okay? A la tierra. Esto lo vamos a llamar resistencia del primario. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos también que hay una bobina, dijimos, ¿verdad? Una bobina secundaria. Vamos a dibujar aquí otra vez la bobina secundaria y vamos a dibujar también la bobina primaria. La vamos a hacer aquí. Bueno, entre la bobina primaria y la secundaria
también vamos a tener entonces una resistencia. La vamos a poner así. Esto en realidad no es resistencia pura. Esto es impedancia. La vamos a llamar RPS, primario o secundario. Es una impedancia. ¿Por qué una impedancia? Bueno, porque no es resistencia pura, es resistencia mezclado con condensadores, con capacitancia. ¿Sí? Entonces esa mezcla es lo que nos va a hacer la impedancia. ¿Qué más tenemos? Bueno, desde la bobina secundaria vamos a tener hacia la tierra, vamos a tener otra resistencia. Esa resistencia, ¿qué es? La resistencia del aislante. Resistencia del secundario. ¿Ok? Entonces, esta se va a tierra, esta también se va a tierra, y esta es entre las dos bobinas. De manera que, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra bobina primaria, desde la bobina primaria, que es esta que está aquí arriba, ¿verdad? Bueno, ya ustedes saben que aquí hay, de acuerdo al diseño, pueden ser condensadores y la bobina la podríamos tener aquí abajo, ¿no? Pero del primario tenemos entonces una resistencia y de aquí se va a tierra. Y también tenemos de la bobina secundaria, dijimos que de aquí se va una impedancia y se va a tierra. Entonces, impedancia o resistencia y se va a tierra. Por eso es que en los circuitos equivalentes que vean en los libros, a lo mejor aquí no le van a colocar una resistencia, sino que le ponen un cuadrito o le ponen un capacitor, ¿no? Porque es una impedancia, la oposición al paso de la corriente que hay de un elemento energizado, en este caso la bobina, partes vivas, hacia la tierra. Y aquí hacia la bobina secundaria, o sea, del primario y secundario, porque están en potenciales diferentes, voltajes diferentes. Esta la llamamos R, resistencia del primario con respecto al secundario. Esta la llamamos RP y esta la llamamos RS. Entonces, este es nuestro circuito equivalente del TP. Circuito equivalente del TP. Esto lo vamos a guardar por ahí. Y ya por allá al final de la presentación, entonces vamos a utilizar este circuito equivalente que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, fundamentos del transformador de potencial TP. Lo seguimos conociendo, sabemos cuál es su función, sabemos cuáles son las características de construcción de esos TP. Vámonos ahora a las conexiones. ¿Cómo se conectan los TP en el sistema? Fíjense, en los sistemas de alta tensión, a lo mejor son más visibles. Cuando nos asomamos a una subestación, vamos a encontrar equipos con estas características, donde llega a un solo punto de conexión, aparentemente no hay ninguna salida. Uno dice, esto es un TP. Y lo vemos en cada una de las fases. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a llamar a esta la fase A, esta la vamos a llamar la fase B, y esta la vamos a llamar fase C. Y en cada una de las fases tenemos TP que están conectados. Cada uno de estos TP tiene una bobina primaria y una o dos o tres bobinas secundarias. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos desde la fase hasta la tierra, dijimos que son 67 kV, ¿verdad? Para un sistema de 115.000 voltios, ¿no? Por supuesto, si cambia, por ejemplo, a un sistema de 34.5, bueno, entonces aquí vamos a tener 19 kV, más o menos, 34.5 entre raíz de 3. No, que es un sistema de 13.800. Bueno, entonces aquí vamos a tener 6.900 voltios, o sea, 13.800 entre raíz de 3, más o menos 6.900, 7.200, por ahí debe estar, ¿no? Pero el ejemplo que pusimos, que tenemos 67 kV aquí, de fase a tierra, y entonces, de acuerdo a la relación de transformación que tengamos en nuestro TP, aquí pudiéramos tener unos 120 voltios. 120 voltios en este devanado y 120 voltios en este otro devanado. ¿Sí? O pudiéramos tener 60 voltios. Eso de acuerdo al diseño o a la construcción de nuestro TP. Digamos, 60 voltios nada más en cada una de las bobinas. Entonces,
cuando vamos de aquí al cuarto de control, ¿qué necesitan nuestros relés o qué necesitan nuestros batímetros, nuestros equipos de medición de energía? ¿Qué necesitan? ¿Qué voltaje necesitan? No, yo necesito 60 voltios. Bueno, entonces le mandamos estos dos terminales. Ahí te va, 60 voltios. No, es que este necesita 120 voltios. Bueno, entonces conecto aquí en serie, ¡pam! Y le mando entonces esta terminal y le mandamos la otra terminal, ¿no? Depende de lo que necesiten nuestros relés. ¿Ok? Eso es lo que vemos en los sistemas de alta tensión. Cuando nos vamos a los sistemas de media es 35 kV, 34.5 kV, hacia abajo. Entonces encontramos otros arreglos de TP. Podemos encontrar solamente 2 TP, como están aquí en la imagen. Este, por ejemplo, es un equipo, unos TP que están metidos en un tablero de media tensión. Esto es de 15 kV, si mal no recuerdo, 15 kV, pero este es un TP, TP1, y este es el TP2. Fíjense que nada más tenemos 1 y 2 TP en las 3 fases, para las 3 fases, para el sistema completo. Es diferente en alta tensión que tenemos 3 TP, 1 en cada fase. Pero ¿cómo conectamos entonces estos 2 TP? Bueno, aquí lo tenemos, mira. Este que está aquí representa el fusible. Es este fusible que está acá. Aquí tenemos otro fusible. Y aquí tenemos otro fusible. Esto que está aquí viene a ser este otro fusible que está aquí y otro fusible que está aquí. ¿Y cómo hicimos? Bueno, la salida de un TP se conecta a la entrada del otro TP. Y ahí en ese mismo punto conectamos la fase 2, L2, la fase B. ¿Sí? Y después del fusible conectamos la entrada del TP, de un TP. Y después del otro fusible conectamos a la salida del TP, conectamos la fase 3. Esto es en el primario, ¿sí? Esto es en 13.800 voltios. 13.800, 13.200 voltios. 13.8 kV. ¿Sí? En el secundario, el asunto cambia. En el secundario tenemos entonces que este TP tiene sus 2 fases y este otro TP tiene sus 2 terminales, más bien, sus 2 terminales. Entonces aquí este TP es de 120 voltios, mientras que este también es de 120 voltios. Caray, entonces ¿cómo hacemos? Porque tenemos 4 terminales y nuestro relé nada más nos piden las 3, ¿verdad? Entonces el arreglo que más común se hace es que conectamos estos dos y al relé le mandamos entonces esta línea con esta línea y esta que va a ser nuestro común, digamos, ¿no? Y en algunas marcas, eso depende mucho de qué es lo que nos diga o de cuál es el criterio de conexión de los relés. Pero esta que está aquí, que es la común entre los dos TP, es la que se mandaría al sistema de tierra. Entonces, en el relé le vamos a decir, oye, estas dos terminales, ¿verdad? Esta que aquí, la 1, supongamos que esta es la 2 y supongamos que esta es la 3. Entonces, desde la 1 hasta la 2 es un voltaje medido. Le digo al relé, mídelo. Y aquí de la 2 a la 3 es un voltaje también medido. Pero de la 1 a la 3 un voltaje calculado. Calcúlalo tú, ¿ok? Porque te estoy dando 120 por un lado y 120 por el otro lado. Ahora, esto no es una suma así nomás, ¿no? Como que 120 y 120 son 240, no. Porque esto es 120 ángulo de 0, por ejemplo, mientras que este es 120 ángulo de 120 grados. Entonces, al relé, en ocasiones, dependiendo de la marca, del modelo que estemos utilizando, le decimos, calcúlalo. ¿Ok? De todos modos, aquí lo podemos ver más claro. Mira, tenemos este TP que tenemos aquí arriba a la derecha, es el que acabamos de ver, ¿verdad? En la lámina anterior. Y estos son sus datos de placa. Un TP que tiene una relación de 14.400 a 120 voltios. ¿Ok? Y se arregla o se conecta de esta forma. ¿Sí? Y en el diagrama vimos que se conecta entonces esta con esta y se manda
al sistema de protección o de medición, entonces estas tres líneas. Y aquí en el diagrama lo podemos ver. Este diagrama, por ejemplo, es de un relé de la marca Cell, modelo 351. ¿Eh? Mira, aquí tenemos el primario, tal y como lo vimos allá, el TP primario, y aquí tenemos el TP secundario, así como lo vimos aquí, ¿no? Y entonces se manda una fase, se conecta al Z09, esta es la conexión del relé, así lo llama, pues, Cell llama así a esta terminal, y esta otra fase la conecta al Z11, mientras que la del medio o la común de los dos TP la conectan al Z10. Pero el mismo manual de relevador te dice, conecta esta también a tierra y la vas a conectar también al terminal Z12. Pues así funciona el relé de Cell. Mientras que si nos vamos, por ejemplo, al CEPAN modelo 40, entonces, bueno, es una conexión similar. Solo que te dice, este lo vas a conectar a la terminal 1, la otra la vas a conectar a la terminal 2 y la del centro o la común la mandas a tierra y la conectas al terminal 3. Y ya, y aquí está lo que les mencionaba, por ejemplo, el voltaje medido va a ser entre 2 y 1 y 3 y 2 y el calculado va a ser entre 1 y 3, ¿no? Este es el manual del relé. Pues, pero cada relé va a tener sus condiciones. Pero en fin, todo esto es sistema de protección, que ya tendremos oportunidad de revisarlo en otra oportunidad. Lo que nos interesa ahorita es el TP. ¿Okay? Este es el arreglo del transformador de potencial. Muy bien. ¿Qué otras características tenemos que conocer de los transformadores de potencial? Bueno, tenemos que conocer también su clase de precisión. La clase de precisión es la variación de voltaje que puede haber por error de medición, por error en la medición. O sea, los TP te dicen, mira, yo soy tan preciso como un 0.3%. Es decir, si tú me das 100 voltios, yo me puedo equivocar en 0.3%. Es decir, te puedo, si en la línea hay 100 voltios, yo te puedo dar 100.2, hasta 100.3, ¿sí? Porque esta es mi clase de precisión. Y dice la norma ANSI, la C5713, que la tenemos en la referencia, te dice, especifica que las clases de precisión deben estar dentro de los límites indicados en la tabla 2, es decir, esta, ¿verdad? Cuando el factor de potencia de la carga medida está entre 0,6 y 1. En retraso, es decir, inductivo, para una carga en volt-ampere del 90 al 110% de los volt-ampere y voltaje nominal del TP. Las clases de precisión ANSI para TP se muestran en la tabla 2, esta que está aquí. ¿Okay? Estas son las clases de precisión. Y te dice para un factor de potencia que se encuentre entre estos valores. ¿Okay? Y una carga que tenga estas características, que se encuentre entre el 90 y el 110% de los valores que nos indica la tabla 1. Es decir, que si el burden o la carga del TP, la placa de datos nos dice que es W, X, Y, ¿verdad? Bueno, ya nosotros tenemos que saber que la carga va a ser de 12.5 volt-ampere para el caso del W, ¿no? Y que de ahí no se puede salir. Y el factor de potencia tiene que estar aquí en 0.7. Estas condiciones, más o menos estas condiciones se deben cumplir para que se cumpla la clase de precisión que me dice también el dato de placa. ¿Ok? Se deben cumplir entonces varias condiciones. Eso es lo que dice la IEEE, las normas americanas. Pero si vamos, por ejemplo, a las normas IEC, a las normas europeas, y voy a leer aquí un documento que tengo por acá, dice, la norma IEC 60186 especifica que la clase de precisión debe mantenerse cuando la tensión que se aplica en el arrellanamiento primario se encuentre comprendida en un rango que va del 80 al 120%. Es decir, que la tensión que viene por aquí, aquí estamos arriba a la derecha, en la imagen del TP, es si este voltaje que entra por aquí, el nominal no debe variar entre 80% y 120%. Eso es lo que nos dice, y ese tiene que estar más o menos en ese rango. Así es 115.000 voltios, bueno, 80 a 120%.
de la tensión primaria. Asimismo, también debe mantenerse dicha precisión cuando la carga conectada al secundario del transformador esté comprendida entre 25 y el 100%. Entonces, el burden tiene que estar entre el 25 y el 100%. Estamos hablando de la norma IEC. Y un factor de potencia de 0.8 inductivo. ¿Okay? Y las clases de precisión de IEC, estas son IEEE, recordemos, IEEE, norma americana, pero la IEC, la norma europea, te dicen que las clases de precisión pueden ser de 0.1, 0.2, 0.5, 1 y hasta 3% de variación. ¿Okay? Bueno, muy bien. Tenemos entonces fundamentos de transformadores, la clase de precisión. Vámonos a los datos de placa. Aquí tenemos, por ejemplo, unos datos de placa del TP. Ejemplo real, pues de un TP, esta placa que está aquí es esta misma que tenemos del lado derecho en un TP. Y tenemos que en este TP tenemos solamente dos terminales, X1 y X2, es decir, los dos extremos de la bobina secundaria. Y tenemos entonces la bobina primaria, su entrada, y tenemos la salida en una terminal reducida. A esta está conectada al sistema de tierra. Entonces, ¿qué tenemos en los datos de placa? Bueno, vemos que es para conectarlo en un sistema de 34.5 kV, es un sistema son voltajes nominales, ¿no? Voltajes de los sistemas. Y puede soportar una tensión máxima de 38 kV. Aquí vemos que el voltaje aplicado, fíjense, 19 kV. Esto quiere decir que, pues, es entre fase y tierra o fase neutro. También tenemos un nivel básico de aislamiento, bueno, para rayos 200 kV. Y tenemos de este lado derecho, que en el primario hay 20.125. Para un voltaje de estas características, de 20.125 en el primario, entonces vamos a tener 115 voltios en el secundario. Y aquí ya nos da una relación de transformación. Si inyectamos 20.125 por el primario, vamos a tener 115 voltios en el secundario. Esto es B1 o B primario entre la B secundaria nos va a dar la relación de transformación. ¿Y cuál es la relación de transformación? 175 a 1. Al dividir 20.125 entre 115, me va a dar 175. Esto es, por cada 175 voltios que metamos por el primario, vamos a tener 1 voltio por el secundario. ¿Okay? También nos dice, fíjense, la carga, nos dice, de acuerdo a la IEEE que vimos anterior, las tablas que vimos anteriormente, nos dice, esta carga o el burden es de WXY, para una exactitud, una precisión del 0.3%. Entonces, recordemos la tabla que vimos anteriormente, aquí la tenemos. Entonces, para una carga de 12.5, de 25 o de 75 volt-ampere, ¿sí? Vamos a tener una precisión de 0.3%, ¿no? Como lo que vimos anteriormente. Son los datos que tenemos en la placa de nuestro TP, los datos de placa. Y aquí tenemos los terminales. Muy bien. Entonces, de los datos de placa, de manera general, fíjense que aquí la placa también nos indica que este H1 por donde entraría, tiene una polaridad, un puntico que marca la polaridad. Nosotros conectaríamos nuestro sistema, nuestra línea, ¿verdad? En un sistema de 34.500, pero si agarramos solamente una línea, entonces vamos a tener 34.500 entre raíz de 3, ¿verdad? Eso nos da más o menos 19 kV. Entonces le metemos 19 kV a este TP, pero H2 dice que está conectado a través de una terminal al sistema de tierra. Y eso lo podemos ver aquí, acá. Vamos a ver si podemos hacer un acercamiento. Aquí. Fíjense, tenemos nuestra terminal de entrada, pero nuestra terminal de salida está conectada con esta lámina a la carcasa del equipo, ¿sí? Y internamente está conectado al sistema de tierra. Y eso es lo que nos dice aquí nuestros datos de placa.
La terminal está conectada, de la bobina primaria está conectada al sistema de tierra. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo. ¿Esto por qué? Porque vamos a utilizarlo ahora como ejemplo. Entonces debemos entenderlo. Muy bien. Entonces, continuamos y tenemos ahora el mantenimiento preventivo. ¿Cuáles son los ensayos que se hacen a los TP? Fíjense, tenemos inspección visual y mecánica y tenemos pruebas eléctricas a transformadores de potencial. Esto es de la ANSI neta. Esto es un resumen pues, que nos da la ANSI neta y nos lo dice aquí en el punto 7.10. Esta tabla no la van a encontrar así en neta. Este resumen lo sacamos pues de aquí de esta norma. Obligatorio realizar limpieza del equipo. Es la vida de cualquier equipo. Es como el ejercicio, el buen comer y el buen dormir. Eso te va a garantizar un buen funcionamiento y es de los pocos mantenimientos que mejoran la condición de operación de los equipos eléctricos. Porque lo demás básicamente son mediciones y es como si te hicieras un examen de sangre. Pues si estás enfermo, vas a seguir enfermo con un examen de sangre, ¿verdad? Bueno, igual es aquí. Con una prueba eléctrica y el equipo le duele algo, le pasa algo, le va a seguir doliendo, le va a seguir pasando, porque la prueba no repara nada. En cambio, la limpieza sí mejora las condiciones del equipo. Eso es muy importante, la limpieza de los equipos. Conexiones eléctricas atornilladas. ¿Qué hay que hacerle a las conexiones eléctricas atornilladas? Dice, le mides la resistencia de contacto o le aplicas reapriete, un torquímetro, ¿verdad? Bueno, de acuerdo al grado o al tipo de tornillo que estemos hablando, o a la barra a la que esté conectada, se le aplicas torque o le haces termografía para ver si hay puntos calientes. Una de estas tres es obligatoria, no las tres, una sola. Es obligatoria, es lo que marca la norma. Y bueno, aquí vemos los estándares, ¿no? Por supuesto, la limpieza, el equipo tiene que estar limpio, conexiones similares, no debe exceder el 50% cuando haces resistencia de contacto. De acuerdo a los datos del fabricante, es que se debe hacer el reapriete y la termografía, bueno, de acuerdo a la sección 9 del estándar de NETA. Si vamos, por ejemplo, a marcas como FLIR, de las cámaras termográficas, te dice, no debe variar entre más o menos 5 grados una conexión a otra. Si hay más de 5 grados entre una y otra, algo pasa, está mal, ¿no? Hay un punto caliente por ahí. Un desbalance también. Conexiones a tierra del equipo, es obligatorio checar o revisar o chequear las conexiones a tierra y debe estar conectado una sola terminal, ¿no? Como vimos en las conexiones en los fundamentos del TP. Y pruebas eléctricas a transformadores de potencial, bueno, se le hace igual, medición de resistencia de contactos atornillados, también lo vimos aquí arriba. Pruebas de resistencia de aislamiento, polaridad del TP, las pruebas de relación de transformación en cada TAP. Esto en cada TAP es para puesta en servicio. Cuando es mantenimiento, se recomienda que sea en el TAP, en el que está operando, ¿no? Al menos así es en los transformadores de potencia. Pruebas de factor de potencia y circuito de potencial conectado en un punto a tierra, ¿no? Tiene que estar conectado en un solo punto. Bien, en los estándares tenemos datos del fabricante. Esto es las conexiones atornilladas o de acuerdo a la tabla 100.5 de NETA. La polaridad debe coincidir con las marcas del TP. Vimos la placa de datos del anterior y nos decía que era H1. Vamos a ver si por aquí podemos regresarnos tantito a esta placa de datos y vemos, aquí está, nos dice que por H1 es la polaridad de este TP. Entonces, y por X1 es polaridad, es la salida, ¿no? Cuando por aquí entra el voltaje, bueno, por aquí sale el voltaje, es lo que nos está diciendo esto, ¿no? Recordemos que estamos hablando de señales senoidales, ¿ok? Entonces, por aquí entra, por aquí sale. Por aquí sale, entonces por aquí entra. Y así se va alternando. Ese es en cuanto a la polaridad. En cuanto a la relación de transformación, la IEEE lo remite al punto 8.1.1, mientras que el de Comisión Federal, y fíjense que es el único valor que nos da Comisión Federal, nos dice, oye, que la relación de transformación no supere
el más o menos 0,15%. Esto es de la teórica con respecto a la calculada. De todos modos, ahorita vamos a ver la conexión. Y que el factor de potencia esté de acuerdo a los datos del fabricante. Datos de placa o mediciones anteriores. Si no tenemos los datos del fabricante, entonces nos remitimos a mediciones anteriores, ¿ok? Muy bien, entonces vámonos a la polaridad. ¿Cómo hacemos con la polaridad? La polaridad, decimos, bueno, aquí vamos a conectar a la terminal H1H2 un voltímetro que sea de aguja y que tenga una escala negativa y una escala positiva, ¿ok? Esto es aquí que esté en 0 y para acá vamos a tener escalas negativas y para acá vamos a tener escala positiva. Y del lado secundario, en las X, entonces vamos a colocar una batería. Esta batería, pues tiene que ser, por seguridad, voltaje variable, ¿no? O voltajes muy pequeños. Bueno, pero pudiera ser una batería de carro, pues, ¿no? Aquí metemos 12 voltios, solo que tenemos que tener el cuidado porque imaginemos este transformador donde por cada voltio que tengamos en el secundario vamos a tener 175 voltios en el primario. Bueno, si le metes 12 voltios, vas a tener como 2000, ¿no? Como 2 kV aquí en el primario. Entonces tienes que ver si tu equipo, tu voltímetro, aguanta o soporta ese nivel de tensión, bastante difícil, ¿verdad? También podemos hacer lo contrario, podemos conectar nuestra batería del lado primario. Recordemos que esto, así como en los TC, es solamente un toque, toca y regresa. No es que se le va a dejar la batería pegada y vamos a ver entonces la deflexión del voltímetro. Si mueve hacia la derecha, hacia el positivo, entonces la polaridad es correcta. Si mueve hacia el negativo, entonces la polaridad está invertida. Y recordemos que tiene que estar de acuerdo a los datos de placa o a los datos del fabricante. ¿Ok? Muy bien. Muy sencilla la polaridad. ¿Cómo hacemos con la prueba de relación de transformación? Bueno, un equipo de relación de transformación. Tenemos las terminales del primario. Estas terminales se conectan o la H, se conectan a las terminales del primario del TP. Mientras que el otro extremo se coloca al extremo de la bobina. En este caso sería este extremo que está acá reducido. Y recordemos que esto es un devanado que está aquí, devanado primario y un devanado secundario, ¿sí? Entonces, al meter voltaje, corrientes por aquí, vamos a ver reflejado por el secundario un voltaje también o corriente. Y estas terminales del equipo de medición van al otro extremo del TP. Y bueno, en este caso, ¿qué nos tiene que dar cuando es una relación de transformador de 175? Bueno, aquí ya nos está dando la teórica, ¿verdad? Nos dice la teórica es 175, que es 20.125 entre 115. El primario entre el secundario. Bueno, en el equipo de medición aquí nos tiene que dar 175. Aquí nos tiene que dar esto. Si hay una variación, entonces vamos a tener una relación teórica, vamos a tener una relación medida, y con estas dos relaciones, esta es, en este caso, de 175, y la medida, bueno, nos va a dar un valor cualquiera. La variación entre estos dos valores no debe ser superior al 0,15%. La diferencia es lo que nos marca el manual, nos marca Comisión Federal de Electricidad, lo que nos marca las normas, eso es lo que nos está marcando. De esta manera, entonces, relación de transformación. ¿Qué hacemos con resistencia de aislamiento? Bueno, resistencia de aislamiento no es complicado, pero sí hay que tomar algunas consideraciones. Aquí vemos, por ejemplo, un caso de 2 devanados secundarios y un devanado primario. ¿Ok?
Y en cada uno en este caso, entonces tendríamos 5 modos de prueba. Tenemos acá, porque tenemos un devanado Y. Sin embargo, en el ejemplo, en la imagen de ejemplo que tenemos solamente un devanado. Es decir, tenemos aquí nuestra bobina primaria. Y aquí, entonces, tenemos nuestra bobina secundaria. ¿Ok? Estas dos terminales vienen acá. Es lo que en estas imágenes de la izquierda dice, bueno, este es X y estas son las H. ¿Ok? Y la imagen nos dice que tiene un tercer devanado. Supongamos que entonces tenemos un tercer devanado aquí. Un tercer devanado y eso va a ir a nuestra caja de conexión. Cosa que no tenemos. Este va a ser entonces nuestra Y. Entonces, bueno, aquí cómo medimos la resistencia de aislamiento. Fíjense, es lo que veíamos allá en el circuito equivalente. Y aquí se forma, o de aquí del devanado primario, hay un paso de las corrientes de fuga, corrientes que van a través del aislamiento, que se van a tierra. Y esta es una resistencia, yo no sé si aquí se está viendo, una resistencia que estamos llamando resistencia primaria, y del secundario igual, ¿no? Tenemos entonces de aquí a la tierra una resistencia y esta la estamos llamando resistencia del secundario. Y entre las dos bobinas, entre el primario y el secundario, tenemos igual una resistencia. Y aquí conformamos entonces nuestro circuito equivalente. ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos una Y? Ah, bueno, entonces aquí también vamos a tener una resistencia que podemos llamar RXY, pero también la vamos a tener desde aquí hasta aquí, u otra resistencia que podemos llamar RPY, ¿sí? Y del devanado de Y hacia tierra vamos a tener otra resistencia que la vamos a llamar entonces resistencia Y. ¿Sí? Pero como vemos, se nos complica más. Entonces, para fines didácticos, lo que vamos a hacer es, vamos a despreciar esa Y, ¿ok? De todos modos, si entendemos la H y la X, ya seguramente se nos va a hacer muy fácil hacer la conexión con un tercer devanado. Vamos a despreciar esa Y vamos a trabajar únicamente con la H y la X. Y aquí lo vemos. Vamos a trabajar con el 1 y el 3. Porque los otros modos, si los vemos aquí arriba, tienen o involucran la resistencia que hay con respecto al devanado Y, ¿no? Nos mandan aquí a guardar la H, aquí a guardar X y aquí a guardar X, ¿no? Involucran a la Y. ¿Sí? Entonces, tomamos en cuenta como si tuviésemos únicamente una terminal o una bobina secundaria. Y aquí entonces vimos también el circuito equivalente, lo vamos a colocar acá y vamos a trabajar con este primer modo de prueba. Lo que hacemos es conectar la terminal del equipo de medición hacia la terminal H1. ¿Sí? Esta terminal H1 se cortocircuita con la H2 que tenemos aquí. ¿Okay? Aquí lógicamente tendríamos que, si nos fijamos en la forma como está construido nuestro TP, tenemos aquí una lámina, una placa que conecta el extremo de la bobina con tierra o con la carcasa del equipo. También tenemos que desconectar la tierra, ¿sí?, del equipo. ¿Ok? Entonces, desconectar la puesta a tierra del extremo de la bobina primaria para poder hacer esta prueba. Si no tenemos acceso a esta terminal H2, entonces ya esta prueba no se podría hacer. Se cortocircuita esto y la terminal negra o regreso de las corrientes se conecta a la terminal secundaria de nuestro TP. Fíjense, si tiene una bobina Y, entonces conectar la guarda. Esta guarda se conectaría a la bobina Y. ¿Esto para qué? Lo tenemos aquí también en la imagen, de este lado izquierdo. ¿Esto para qué? Para que las corrientes que se vayan desde el primario
hacia la bobina Y, entonces se regresen al equipo de medición a través de la guarda y el equipo de medición pueda decir, oye, estas corrientes no las voy a considerar en mi medición de resistencia de aislamiento porque están regresando por la terminal de guarda. Y el usuario me está diciendo que todo lo que regrese por la terminal de guarda no las debo tomar en cuenta. Para eso es la terminal de guarda. Para eso es, para que cuando tengamos aislamiento con una tercera vía, entonces nosotros podemos conectarnos ahí y decir, despréciame estas corrientes, porque lo que me interesa ahorita es medir otro tipo de aislamiento, ¿no? Entonces, en nuestro circuito equivalente, ¿qué estamos haciendo? En nuestro circuito equivalente estamos cortocircuitando del primario hasta la tierra, ¿sí? ¿Cómo lo estamos haciendo? Con este cablecito que está aquí. O más bien, de la terminal del primario, estamos cortocircuitando hacia la tierra. Así lo estamos haciendo, ¿verdad? Hacia la tierra. Y, o más bien, así no lo estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es cortocircuitando desde nuestra terminal, la pluma, desde nuestra bobina la estamos cortocircuitando hasta, tampoco, a ver, ¿qué está pasando? Nuestra bobina la estamos cortocircuitando aquí, desde primario, desde la entrada hasta la salida. Estamos cortocircuitando esto, ¿sí? Y nuestra bobina del secundario, ahí sí la estamos cortocircuitando desde el primario o desde la entrada hasta la salida y desde aquí hasta la tierra. Es lo que estamos haciendo en nuestro primer modo de conexión hacia la tierra, ¿verdad? ¿Qué más estamos haciendo? Bueno, estamos inyectando con nuestro equipo de medición, estamos inyectando un voltaje por aquí, ¿verdad? Estamos inyectando un voltaje por aquí. ¿Y qué hacen las corrientes? Bueno, llegan al primario y ¿qué hacen? Bueno, las corrientes empiezan a circular por la resistencia o por el aislante del primario hacia el secundario, ¿sí? Y de aquí se van al sistema de tierra. Y del sistema de tierra, nuestro equipo de medición. Fíjense que la pinza negra está conectada acá, ¿no? Aquí tenemos conectado nuestra pinza. Entonces de aquí se van al equipo de medición. Pero también hay corrientes que se van a través del aislante, y salen de aquí del cortocircuito que hicimos de la bobina, salen del aislante y se van a nuestro equipo de medición por el sistema de tierra. Entonces, ¿qué estaríamos midiendo en este modo de conexión? Estamos midiendo la resistencia o la impedancia que hay del primario a tierra y del primario con respecto al secundario. Este es un modo de conexión. ¿Sí? ¿Cuál es el otro modo de conexión? Es este que está aquí, el de abajo. Bueno, y lo que vamos a hacer, ahora sí, vamos a cambiar el color, le vamos a cortocircuitar la bobina. ¿Por qué hacemos este cortocircuito de bobina? Bueno, es para que las corrientes se distribuyan a lo largo de todo el aislamiento de manera uniforme. Recordemos que esto representa una bobina y las bobinas de por sí son impedancias, ¿no? Y de aquí vamos a cortocircuitarlo hasta el sistema de tierra. Ahora sí, ¿verdad? Este es el segundo modo. Y en el secundario, bueno, está cortocircuitada la bobina, pero hasta acá. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, vamos a inyectar el voltaje. Lo vamos a inyectar ahora por el secundario. Voy a meter un voltaje aquí, ¿sí? En el secundario. ¿Y por dónde se van a ir las corrientes? Bueno, se van a ir desde el secundario, van a pasar por el aislamiento hacia el primario y también van a pasar por el aislamiento hacia el sistema de tierra. De aquí del primario se va a ir por el cortocircuito que hicimos al sistema de tierra. Entonces, en este caso, ¿qué estaríamos midiendo? Estaríamos midiendo la resistencia del secundario y también estaríamos midiendo la resistencia
del primario con respecto al secundario. ¿Ok? Y aquí está la indicación. Si el TP no tiene acceso a la terminal H2 puesta a tierra, no se podrá realizar la prueba. ¿Ok? Estas es las dos formas que se hacen o se utilizan para medir los niveles de voltaje. Ah, pero ¿qué tensión le vamos a aplicar con nuestro equipo de medición? ¿Qué voltaje le aplicamos? Bueno, depende de la clase del equipo. Si esto es un TP que es de media tensión, pues aquí le puedes aplicar 2.5 kV. ¿Ok? Recordemos que esta terminal es una terminal con aislamiento reducido. Los aislamientos reducidos se construyen para 3 kilovoltios. Entonces, no nos podemos pasar de ese voltaje. Pero es que mi TP es de 35 kV, sí. TP es de 35 kV, pero para conectarlos de línea a tierra y en esta terminal, no en la del secundario. Y esto aquí está cortocircuitado. Entonces aquí tú le puedes aplicar a tu sistema, si quieres le puedes aplicar 35 entre raíz de 3, o sea, 19 kV. Pero no es lo que le puedes aplicar al secundario, a la salida, al H2, a la salida de la bobina primaria, ¿no? ¿Por qué? Porque el aislamiento es reducido, está construido para 3 kilovoltios. ¿Okay? Y cuando inyectamos o aplicamos tensión por el secundario, ¿cuánto le vamos a aplicar? Bueno, aplicarle hasta 500 voltios. Recordemos que esto es bajo voltaje. Aquí en estos terminales tenemos 120 nada más. Pero el aislamiento se construye para 500, 600 voltios, 1000 voltios cuando mucho. Entonces, con que le apliquemos 500 voltios es suficiente. Muy bien. Esto es en cuanto a la resistencia de aislamiento. Ahora, ¿qué pasa con el factor de potencia? Bueno, en el factor de potencia igual tenemos nuestro circuito equivalente, ¿sí? Como les decía, se representa también con capacitancia, condensadores. ¿Y cómo se hace la prueba? Bueno, agarramos el modo de prueba, esta es la tabla que aparece en el SON, con la terminal de alta tensión del equipo de medición. En este caso estamos utilizando como ejemplo la carátula del CPC-100. En la terminal vamos a cortocircuitar, nos dice el manual, P1 con P2, es decir, P1 le vamos a poner un cable hasta el P2 de nuestro TP. ¿Ok? Lo cortocircuitamos y le vamos a inyectar acá hasta 2.5 kV. ¿Ok? Nos marca el son. Entonces, con esta terminal inyectamos entonces 2.5 kV. Mientras que la otra terminal, la de baja, entonces la vamos a pegar a la bobina del secundario. La bobina del secundario, fíjense que está en corto todos sus terminales. En este caso ponen como ejemplo 4 terminales, ¿no? S1, S2, S3, S4. Esto es, recordemos, es similar a los TC, ¿no? Es una sola bobina, pero que tiene una terminal, otra terminal, otra terminal y otra terminal para diferentes niveles de voltaje. Y el P1, P2 igual lo dejamos cortocircuitado. Y esta vez la tierra, bueno, vamos a verlo aquí porque lo tenemos en la otra lámina. Esta vez la tierra entonces va conectada al primario, ¿sí? Tierra, cortocircuitado a tierra. Y aquí vamos a colocar la terminal de alta hacia la bobina de baja y la terminal de baja del equipo de medición hacia la bobina de alta. ¿Qué estaríamos midiendo? Igual que en la resistencia de aislamiento, estaríamos midiendo CS y CPS en el modo 2, es decir, CS y CPS, ¿sí? Y en el modo 1 estaríamos midiendo CP con CPS, igual que en la prueba de resistencia de aislamiento, pero en este caso es factor de potencia. Y en factor de potencia, el factor de potencia, el valor del factor de potencia como tal nos indica también o nos da una referencia de las pérdidas en kilowatts que tenemos en nuestro equipo eléctrico.
Nos dice el manual, un valor de factor de potencia mayor de 2% y pérdidas dieléctricas en la prueba de collar caliente mayor de 6 miliwatts a 2.5 kV o 0.1 watts a 10 kV será indicativo de existencia un deterioro en el aislamiento del transformador, pudiendo ser la causa el aceite aislante de aquellos que lo contengan o microfisuras en la resina de aislamiento tipo seco. Entonces nuestro factor de potencia tiene que estar menor a 2%. Es lo que nos marca entonces el SON. Voltajes aplicados, dijimos entonces 2.5 y 0.5 para el factor de potencia. Bien, 2.5 y 10 kV se refiere a la prueba de collar caliente. Otra prueba. Tenemos aquí. ¿Bien? Muy bien, entonces, esto es todo por la presentación de transformadores de potencial. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda, inquietud, estamos a la orden. Me escriben, mandan correo y ahí nos vemos. ¿Ok? Muy bien. Bye.